Buenas noches para todos. Qué bendiciones otra vez podernos unir en el Señor, podernos unir en el Espíritu y en el mismo propósito de disfrutar lo que más nos gusta, la palabra del Señor. Es una noche maravillosa, ¿cierto que sí, mi amor? Maravillosa, un día más que el Señor nos regala, un día más con propósitos. En este día nos guardó de tantas cosas y hoy podemos estar en casa nuevamente escuchando su mensaje, alimentándonos con su palabra y bueno, aprendiendo como siempre de la palabra de Dios. Yo creo que nadie, por mucho que haya escuchado la palabra o haya leído la palabra, siempre la palabra es alimento que nos bendice, siempre tiene un nuevo rema, siempre tiene algo nuevo para nosotros. Ese es el regalo tan grande que Dios nos ha dado, su palabra. Gloria a Dios. Entonces vamos a compartir el enlace con muchos. Comparte esta palabra que es de gran bendición para todos. Sé que el Señor siempre trae palabras nuevas que refrescan nuestra alma, que nos guían, nos orientan, pero la verdad es que esta es una palabra que necesitamos guardar no solamente en el corazón, sino también tomar apuntes y estar atento para lo que el Señor hoy nos quiere decir. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque la palabra es el pan que alimenta nuestro espíritu y al mismo tiempo trae, Señor, un refrigerio a nuestra alma, Señor. Cuando estamos cansados del camino, la palabra es la que nos llena de fe, nos llena de esperanza. Y hoy pido que este mensaje, Señor, como siempre oro, pueda llegar no solamente a tus oídos, sino que pueda depositarse en lo más profundo de tu espíritu, para que, como siempre, la semilla que es impartida pueda dar frutos al 100 por 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Con el título de la predicación ya vas a saber todo lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Y el título es Atrapado por la ofensa. Así como lo escuchamos, atrapado por la ofensa. Escuchamos lo que nuestro Señor Jesús nos habló en Lucas capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Pocas veces en la palabra uno escucha que Dios haya dicho imposible, ¿cierto? Sí. Nos está aclarando aquí en esta tierra que es imposible. ¿Y quién de nosotros no hemos sido ofendidos en esta vida? ¿Quién de nosotros? Yo podría sacar unos libros ofendidos, y algunos han sido ofendidos aún cruelmente. Una cosa es que te ofendan y otra cosa es la ofensa cuando es una ofensa cruel, ¿cierto? Una violación, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta es una hermosa noche para que meditemos en este tema de la ofensa. Es muy importante. Así es. Así que hagamos lo que hagamos, siempre eso va a tocar nuestro corazón. Siempre la ofensa va a tocar la puerta de nuestro corazón. No importa lo que hagas, no importa lo que tú creas que te guardes, siempre va a tocar nuestro corazón. ¿Sabe? Por lo mismo el Señor hace más de 2000 años atrás lo dejó escrito y Él dijo: imposible es que no vengan esos momentos en donde tenemos que tratar con la ofensa. Y lo más duro de la ofensa es permanecer en ella, resentidos. Amén. Por una ofensa, porque cuando tú mantienes resentido con la ofensa se convierte en una trampa del mismo enemigo. Una trampa tremenda. Y quiero explicar un poco sobre la trampa, porque para que una trampa sea efectiva necesita dos componentes. El primer componente que necesita es que esté escondida, ¿sí o no? Porque si no deja de ser una trampa. Tiene que estar escondida para que la víctima pueda caer en ella. Entonces mira que es una trampa porque está escondida. Muchos de nosotros hay veces tenemos unos resentimientos muy escondidos por allá y ni idea tenemos, pero ahí está funcionando esa trampa. Así es. Entonces necesitan dos componentes de la trampa. Número 1, que esté escondida, y número 2, que tenga una carnada. Como podemos recordar, siempre hay comida gratis en la punta del anzuelo, ¿cierto? Por eso hay ese dicho que dice que por la boca muere el pez. Así es, por la boca el pez cae, ¿no? Y nosotros, yo creo que también a veces por la boca de tanto hablar, a veces también resentimos y también nos resienten a nosotros. Y esta trampa de la ofensa es peligrosa porque te puede llevar a no perdonar.
mira esto, es peligrosa porque te puede llevar a no perdonar. Y quien no perdona está metido en muchos problemas. Uno de ellos pueden ser que en esta tierra tengas muchas consecuencias. La persona que no perdona va a tener conflictos muy grandes con las personas que no quiere entregarles esa libertad y ser libre. Otra es que aunque seas cristiano, puedes tener problemas en el tribunal de Cristo, si es que el Señor te perdona. Pero hay un versículo que lo pone uno a pensar y también dice la palabra de Dios algo muy importante. Mateo 18, 35, 34. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea que el que no perdone puede llegar también al infierno. ¿Por qué puede llegar al infierno? Porque esta parábola nos habla de un hombre que no tenía con qué pagar absolutamente nada. Eran millones y millones que debía. Y le perdonan esa deuda y después se encuentra con otro por ahí, lo arranca y lo vuelve nada porque no le puede pagar. Entonces, lo que se nos ha dado por gracia tenemos que darlos. Nosotros somos deudores, éramos deudores, grandes deudores de nuestro Señor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy somos perdonados. Entonces, así como nosotros fuimos perdonados, es sencillo. El Señor, nuestro Dios, demanda que nosotros también perdonemos. Las consecuencias son muy importantes. Así es, amén. Son muy importantes. Por eso es que tener mucho cuidado con lo que el Señor nos dice. Y que bueno, es abrir el corazón para lo que el Señor hoy está hablando. ¿Estaremos atrapados por la ofensa? ¿Estarás atrapado por la ofensa? Vamos a recibir esta palabra y dejar que la palabra del Señor escudriñe nuestro corazón. Porque cuando somos atrapados por la ofensa, número uno, se manifiestan las heridas. Se manifiestan las heridas. Vamos a verlo a través de la historia de David. Porque sí, cuando hay gente desconocida, es más fácil sobrellevar una ofensa, pero cuando son los íntimos los que te ofenden, allí es donde te atrapa la ofensa y cambia tu corazón. Dice el Salmo 55, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El que te conoce íntimamente también puede herirte y ofenderte íntimamente. Increíble, no lo ofendió el señor que está repartiendo la pizza, no lo repartió el señor del taxista que le pitó, fue un íntimo, ¿cierto? Cuando uno lo ofende a alguien de la calle y le dice cosas a veces malucas, uno lo más que le puede dar es rabia, pero uno a la hora ni se acuerda de eso. Pero cuando alguien de tu corazón, alguien que tú has compartido tantas cosas, te ofende, las cosas son completamente diferentes. Aquí podemos entender a David, donde ha sido ofendido en este momento por su mejor consejero, por la persona que conocía todos sus secretos, y por su hijo, porque Absalón se junta con Aitofel, y Aitofel, los dos que eran tan íntimos, causan una traición. Lo mismo, te ponen a pensar cuántas veces fuimos ofendidos por muchas personas, pero se nos ha olvidado. Pero hay personas que indiscutiblemente esa ofensa es tan difícil sacarla de nuestro corazón. Comenzando cuando te ofende un familiar. Cuando un familiar te ofende hasta por un plato de comida. Cuando un familiar te ofende porque tal vez ha querido abusar o ha abusado sexualmente de ti. Cuando un familiar te ha ofendido desde muy niño diciendo que tú no vas a servir para nada en esta vida. Son cosas que quedan ahí pegadas. Y aún cuando conoces del Señor, esas ofensas son como un martillo, ¡ping! ¡Ping! Cincelando en tu cabeza, ¿cierto? Y que dejas cuando te conviertes y resulta que tu pastor, que es tu amigo,
te traiciona. Aquel que comías con él, ¿cierto? Aquel hermano que te enseñaba la palabra, te traiciona. Son cosas muy complejas. El que te ayudaste para que tuviese un buen trabajo y resulta que el hombre ya está trabajando y después el jefe dice que está hablando mal de ti. Y bueno, y de esa misma manera podemos recibir ofensas. Aquel que tú invitas a tu casa, le abres las puertas, le ayudas y el hombre te traiciona de alguna manera. Entonces es importante entender que no podemos, no importa la ofensa que nosotros tengamos, si nosotros no sacamos esa ofensa de nuestro corazón, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, estamos metidos en tremenda trampa. Y es una trampa muy peligrosa, porque nuestro deber como hijos de Dios es caminar como Cristo ha caminado, en amor. Y déjenme decirle que si alguien ha sido ofendido, bueno, más adelante hablamos de eso en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, siempre esperamos más de las personas que más amamos. Siempre esperamos mucho más de aquellos a los que nosotros, lógico, les hemos entregado nuestra vida. Por eso es que entre más íntima la relación y entre más expectativa tenemos de que sea una relación sana, de que sea una relación con confianza, con la verdad, entre más expectativa tenemos en una relación, entonces más profunda es la caída cuando viene una ofensa. ¿Y qué profundidades? ¿Quién solo puede nos ayudar? ¿Quién solamente nos puede ayudar a salir de esas profundidades? Solamente Dios. El Señor, y eso te puede provocar un dolor letal, bloquea la creatividad. Cuando una persona está ofendida, está resentida, eso bloquea el amor. Y tú sabes que cuando el amor no está fluyendo en nuestra vida, tampoco es una persona creativa, porque la ofensa, el dolor, te vuelve ciego y lo peor que hace es que te corta la unción. El Espíritu Santo de Dios deja de operar en ti de la manera como quiere operar, porque el pecado contricta al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces vuelve, como repito siempre, la gente piensa que pecados son unas cosas externas, pero esa basura de adentro, estar ofendido, resentido, es algo que el Señor le molesta, porque Él vive en ti, tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces estar ofendido es un lujo demasiado caro que tú y yo no podemos pagar. Estar ofendido es un precio muy alto que tú ni yo podemos pagar. Hermano, es más fácil meterse uno en el mejor carro, en el Mercedes más grande, así tú no tengas ni cómo coger un bus, sería una deuda muy grande, pero estar en ese espíritu de la ofensa, resentido, es un precio muy alto, que el único que lo pudo pagar por nosotros se llama Jesucristo. Y si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos manda, que es a perdonar como Él nos perdonó, hermano, se forma un arroz con mango ahí. Estamos metidos en un lío. Tus oraciones son estorbadas, tus bendiciones son estorbadas. Lo que tú haces va a ser difícil que prospere, porque tienes ahí una raíz de amargura, tienes ahí un palito, una estilla que no te deja ser una persona que lleves el nombre de Jesucristo en la altura. Es algo que se siente, es algo como la cebolla, como el ajo, cuando uno lo come, eso lo siente todo el mundo, ¿cierto? Lo mismo, una persona resentida se le siente. Tenemos que prestar mucha atención a nuestro corazón, permitir que el Espíritu Santo nos ayude para ver si hay ofensas no perdonadas, porque una persona ofendida produce mucho fruto produce la persona ofendida, pero no son frutos buenos, no son frutos del Espíritu Santo, sino que son frutos de esa misma trampa a la que has caído. ¿Cuáles son esos frutos? El dolor, el enojo, la ira, la amargura, el resentimiento, el odio, la envidia. ¡Qué poco de frutos! Y el fruto de estar insultando a la gente. Sí. Porque una persona resentida se la mantiene insultando, atacando, herida, hace divisiones porque no tiene el fruto de la paz, separaciones, relaciones rotas, traiciones, todo lo que tú quieras. Y es un resentimiento que te vives constantemente con una molestia, con
hay algo que tú no puedes ni tragártelo porque todo te molesta, todo te trae a ti ira, todo lo que dices, todo te causa envidia, y por qué a ellos y por qué a mí no. Entonces eso no te deja vivir, no te deja respirar, no te deja, sobre todo, agradecer las cosas lindas que tienes, porque tú estás herido, estamos heridos. Muchas consecuencias hay para el que vive ofendido. Muchas consecuencias hay para el que vive ofendido. Es una trampa. Y la verdad, mi amor, que yo creo que mutila el alma completamente. Así es. Cuando yo lo he vivido, yo alguna vez he estado resentido por un momento o algo, y es algo que es una cosa muy maluca. Yo no sé cómo interpretarla, pero yo creo que todos nosotros en algún momento hemos estado resentidos con algo, así sea de cosas pasadas que recordamos, y hoy el Señor nos está diciendo que le prestemos atención, porque esas manifestaciones nos van a llevar a lo peor, no a lo mejor. Entonces, cuando la ofensa nos atrapa, número 2, el corazón se vuelve duro. ¿Se vuelve qué? Se vuelve muy duro. Un corazón ofendido es un corazón endurecido. Y hay gente ofendida haciendo justicia propia, haciendo justicia a su manera. Porque hay dos clases de ofendidos. Es aquel que son víctimas y aquellos que se creen víctimas. Entonces, o el que es víctima o el que se cree víctima igual guardan ofensas y se manifiestan en su corazón de manera diferente. Tremendo. O sea, los que se creen víctimas y los que son víctimas, sí. ¿Cierto? O sea, que hay gente que no tiene nada que ver con ser víctimas, pero ellos se creen víctimas. Son tan susceptibles que ellos mismos se victimizan de todo lo que hablan, de todo lo que dicen, y su corazón vive cargado con ofensas. De hecho, hay una historia de Timothy James, un americano joven que mató como a 178 personas en Estados Unidos, en Oklahoma, porque él quería hacer justicia contra la justicia de Estados Unidos, y para vengarse mató a un montón de personas. Donde dejamos el problema que hay todavía con el racismo, sí. Donde vemos personas que están acabando con cadenas de almacenes, están matando gente porque están haciendo su propia justicia por un resentimiento, ¿cierto? Es algo que nos lleva a la muerte. Entonces, este hombre, aún en el momento de morir, dijo que él no tenía nada que arrepentirse. O sea que la soberbia, la ofensa nos lleva a vivir como soberbios hasta el día de la muerte. Hay gente que hasta el día de la muerte su corazón está duro como una piedra. El hombre no se arrepiente y no tiene nada que arrepentirse y muere su soberbia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. En la palabra del Señor vemos que el registro del primer asesinato fue por una ofensa. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 4 del versículo 6. Mi amor, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que muchas veces uno dice, no, pero yo no mato ni una hormiga, ¿cierto? Pero la ofensa y la soberbia nos llevan a divorciarnos. ¿Cuánta gente por una ofensa, un resentimiento, se divorcian y dejan a sus hijos desde muy pequeños? Te llevan a abandonar un buen trabajo porque tuviste una discusión con alguien. Entonces, yo le tengo mucho miedo a eso. Si algo le tengo yo miedo personalmente es a mi corazón, porque el corazón es perverso más que todas las cosas. Cuando a mí me da rabia, yo le pido a mi Dios que el Señor me humille y que me calme, porque ser soberbio es de los pecados más horrendos que hay. Y esa es una de las herencias del enemigo, el orgullo y la soberbia. Que Dios nos guarde. Así es. Entonces, hablábamos que estaba registrado en las Escrituras que el primer asesinato que hubo fue a causa de una ofensa. Leemos entonces en Génesis capítulo 4 del 6 al 7. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Increíble. Pero mira que el mismo Dios fue el que le dio la consejería, y mira que no recibió, porque el corazón estaba
duro, el corazón estaba ofendido, y usted sabe por qué fue, por una ofrenda que a Dios no le agradó, porque no era la ofrenda que Dios deseaba, ¿cierto? No era la ofrenda que Dios deseaba. En cambio, su hermano Abel llevó la ofrenda que de pronto no tenía tanto trabajo como la de él, porque si te pones a ver la ofrenda de Caín, era una ofrenda que tenía que dar la tierra, tenía que sacar las raíces. Lo que él llevó fue con mucho sacrificio, pero no era lo que agradaba a Dios. Y hay veces Dios no pide tanto sacrificio, sino que le agrades en lo que él está pidiendo, ¿cierto? Y aquí podemos ver que esa ofensa produjo mucho odio en su corazón. Y hay personas que, escúchenme, mis amados, se ofenden solos. Aquí Caín se ofendió solo. Dios ni lo desechó, simplemente que se notó que no le gustó mucho la ofrenda, le gustó más la de su hermano, ¿cierto? Y hay gente que se ofende solo. Mire, yo he visto gente que se quiere cortar las venas porque se enamoran solo y viven ofendidos. Yo que esa mujer la ayudé y un día le consiguió un trabajo, pero eso no tiene que ver nada con que ella se enamorara o te correspondiera como tú quieres. Gente que se ofende porque quieren ser cantante y no cantan más un gallo ronco, hermano. O sea, tú tienes que entender que hay cosas que tú no te puedes ofender porque no son para ti. El que quiere ser un líder y no lo sigue ni la mamá. Entonces es muy complicado en la vida que vemos personas que a veces se ofenden porque ellos mismos se han hecho una idea y viven con un odio y viven resentidos. Por eso es tan importante pedirle la guianza a Dios y decirle todos los días: ¿qué quieres que yo haga? Tú no ves todos los hombres que se quebrantaron delante de la presencia de Dios, le dijeron al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. Cuando hay ofensas guardadas en nuestro corazón, ni siquiera el consejo de Dios lo escuchamos. Qué tan terrible es guardar ofensas en el corazón, porque lo que tú lees en las escrituras no te sirve. Es como si tuvieras, perdóname la expresión, como un repelente que nada te entra. Y Dios no quiere eso. Dios quiere siempre que tengamos un corazón sensible y más a su voz. Pero cuando hay ofensas guardadas en nuestro corazón y no las tratamos, entonces ni siquiera el consejo de Dios lo escuchamos. Génesis 4, vuelvo y lo repito, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Porque la ofensa te hace y el enojo en tu corazón te hace agachar la cabeza de lo molesto. Dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Quiere decir que nosotros podemos dominar todos los efectos de la ofensa. La ofensa puede venir, pero soy yo la que me quedo allí atrapada si así lo permito. Pero si escucho el consejo de Dios, Él siempre tiene la salida. Y si quedamos atrapados ahí, esto no nos permite producir frutos. No. Si nos quedamos atrapados en el resentimiento, no nos permite dar frutos. Jesucristo comparó el corazón con la tierra. Imagínate, comparó el corazón con la tierra en la parábola del sembrador. Así pero como... perdón, amor, estamos hablando que no damos frutos buenos, porque ahorita estábamos hablando que habían frutos, pero los frutos son malos. Malísimos. Así es, frutos de Dios no se pueden dar. Y como hijos de Dios tenemos que dar son frutos buenos, Amén. ¿cierto? Entonces, así como los campos de Caín eran duros, el suelo del corazón ofendido es duro. Por eso no le entraba el consejo de Dios, el mismo consejo de Dios. Hay gente que piensa: no, es que si yo tuviese un pastor... No, es que cuando el corazón está duro, no le entra el diente de nada. O sea, eso es duro, ni el consejo de Dios. Entonces dice que cuando ese corazón se endurece, se vuelve estéril y intoxica, amargado. Y Caín, eso fue lo que hizo. Su corazón se llenó de odio hasta el punto de matar a su hermano. Impresionante, ¿cierto? Cómo comienzan los primeros dos hermanitos de la tierra. ¿Por un qué? Un resentimiento increíble. De un pequeño resentimiento que no se cuida, como un resfriado que no se cuida, se convierte en una neumonía. Por eso es que aún es importante que desde el momento en que uno tiene un roce con alguien que ama, es importante el diálogo. Así es. Entonces, aquí vamos en esta historia algo similar a la que leamos ahorita con David, de que esta ofensa vino por un íntimo, Caín y Abel, que son hermanos, y también estuvo con David y Absalón y Ahitofel. O sea, entre más íntimo sea aquella persona que te haya ofendido, pues entonces es más difícil de sobrellevar la ofensa, pero recuerda que no es imposible, porque hay dos tipos
de los que se ofenden, es aquellos que creen que la ofensa es contra ellos y aquellos que son ofendidos. Son dos cosas distintas, el que es víctima y el que se cree víctima. Un paréntesis aquí es hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos amamos a nuestro Dios? A los que lo amamos, para nosotros Él es precioso. Para los que creemos en Él es precioso. Pero para los que no creen en Él, esto tiene que ver con una actitud del corazón. Para los que no creen en Él, dice la palabra del Señor, que es la roca que les hace caer. Es porque hay personas que creen aún en el Señor, pero siempre están viendo a nuestro Señor Jesucristo como con la ovejita, el que tiene la montañita recogiendo la ovejita por acá, el que está rodeado de niños. Y es cierto, pero cuando tú maduras comienzas a entender también que hay un Dios que vemos que también ofende a los fariseos. Usted dirá, no, Dios no ofende a nadie. Es cierto, pero el que ¿cómo le explico? El que no recibe la verdad de nuestro Señor y no respeta los mandamientos que están escritos, se va a sentir ofendido, se va a sentir ofendido. Entonces, cuando la gente no está dispuesta a recibir la verdad de nuestro Señor Jesucristo y solamente quieren ver ese Dios de amor, que es cierto, ese Dios que la ovejita, que es muy lindo, y es cierto, pero hay un momento en que Dios te dice, bueno, sal de la orilla porque vamos a madurar, vamos más adentro, necesito que bogues y tú necesitas madurar. Los fariseos se sentían resentidos con Jesús, lo odiaban, tanto así que lo llevaron a la cruz del Calvario. Imagínate. ¿Por qué? Porque ellos se sentían ofendidos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo les dice en Isaías, hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos del Señor. Escucha, son palabras que pueden ofender a alguien cuando no está en el espíritu correcto. Por eso es que las prédicas muchas veces ofenden a las personas, porque las personas quieren escuchar simplemente la parte que le conviene a ellos, pero cuando viene Jesucristo y toca un nervio interno que está haciendo que esa raíz de amargura todos los días siga creciendo, Dios te va a hablar un poquito más fuerte y te pueden decir palabras como esta. Entonces le dice también serpientes, generaciones de víboras. Estas son palabras que el que no sea maduro no la va a recibir, se va a sentir como ofendido y resentido, y en vez de arrepentirse va a seguir endureciendo su corazón con Dios. Y no hay nada más peligroso que endurecer el corazón con Dios, porque las consecuencias son tremendas. Romanos 17, léaselo en su casa. Hay varios episodios en donde el Señor nos muestra en su palabra que las verdades que Cristo hablaba ofendían a muchos. Él no era que ofendía, las verdades que él hablaba. Entonces muchos se ofendían con ellas. Por ejemplo, las acciones que hizo cuando Cristo volteó las mesas de los cambistas, ¿cierto? Ellos se ofendieron con esa acción del Señor. El hombre que quería seguirlo, pero le dijo que deja que mi padre se muera, ¿cierto? Y lo entierra, y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es muy duro para el que no está en el espíritu correcto, no está entendiendo la voluntad de Dios. Y cuando lo fueron a buscar sus familiares, que les dijo, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios, y porque lo estaban tomando por loco. Sí, lo estaban tomando, aún los que estaban colaborando con él, cuando él empezó a predicar, le dijeron, dura es esta palabra de oír. O sea, hay gente que le parece que la palabra de Dios es muy dura. Y cuando tú no estás en un espíritu de humildad, un espíritu de reconocer que Él es Dios y nosotros simplemente somos sus criaturas, su creación, que somos bendecidos por Él porque Él nos ama, porque nos perdonó, pero no estamos dispuestos a recibir también la palabra de Dios como es, nos vamos a sentir que Dios es un Dios ofensivo, un Dios que cuando nos habla nos puede resentir. Y con todo respeto, Él no es como los padres humanos, que los padres humanos, aún amando, muchas veces uno como padre se le salen palabras que no deben ser y puede resentir a un hijo. No, Dios es perfecto. Dios es perfecto y Dios nunca te habla con rencor ni con odio. Dios siempre habla con amor. Y cuando habla un fuerte exhortándonos es con la intención de que tú vuelvas en sí. Así es. Entonces, aquí hay una regla general. Y es que conforme la actitud de nuestro corazón frente a las cosas es que yo me ofendo o no me ofendo. Porque hay veces no es que me ofendan, es que yo me creo ofendida, pero no quiere decir que me ofendieron. Y la ofensa trae muchas consecuencias. Caín se sintió ofendido por todo lo que sucedió, pero a él nadie lo había ofendido.
Y tuvo consecuencias, porque esas consecuencias lo llevaron a convertirlo en un vagabundo espiritual. Triste, lamentable. ¿Cómo estamos tomando nosotros las cosas que todos los días nos toca afrontar? Porque es que estamos en este mundo y Cristo lo dijo, que es imposible que no venga el tropiezo. ¿Cómo estamos afrontando las cosas? Mire lo que hizo Caín en Génesis 4, versículos 11 y 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Qué gran consecuencia por no guardar su corazón de la ofensa. No guardó el consejo, no lo recibió. Automáticamente el Señor terminó de trabajar con él. Lo primero que hizo fue ir a matar a su hermano. Así es. Increíble, parece ser que ni reflexionó, ¿cierto? Qué tan duro es cuando tenemos esos problemas en la familia. Por la dureza del corazón estamos hablando. Mira, muchas veces nosotros los hijos se sienten ofendidos por uno, porque llega un momento en que no reciben el consejo. Y el consejo los hace sentir a ellos ofendidos. Por ejemplo, un hijo flojo en la casa. Mijo, haga algo, mijo. Pero usted lo que quiere es que yo me vaya de la casa. Se siente ofendido. No, uno lo que quiere como uno no es eterno aquí ni lo puede mantener toda la vida, es que sean productivos. Lo mismo que quiere Dios celestial para nosotros, que seamos hijos productivos en todo el sentido de la palabra, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos que los problemas entre hermanos, que difícilmente, no sé por qué, pero son pocos los hermanos que se pueden tratar a veces con amor. Se aman, pero hay un espíritu a veces de Caín y Abel ahí entre ellos, un celo. Eso nos puede llevar a grandes consecuencias. Y hoy Dios, igual que hace 6,000 años, no sé cuánto más hará, le dio el consejo a Caín. Hoy Dios nos sigue dando ese consejo de reflexionar, ese consejo de si tu corazón está resentido, hacer algo por ese corazón, porque este es el problema de la mayoría de las familias. El Día de la Madre es un caos, porque muchos hijos ese día, sobre todo cuando hay licor, sacan lo peor de su corazón. Ahora viene el Día del Padre, aunque es un poquito más suave el Día del Padre solo dan caja de arroz chino, si tú eres un buen papá. La gente se controla un poco, pero vemos a veces que cuando es el Día de las Madres, esas reuniones se vuelven violentas. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por no querer recibir un consejo, por no perdonar a tiempo, por no entender que lo que se nos ha dado por gracia lo debemos dar nosotros también. Caín no buscó la solución a su problema. Y qué importante es reconocer a través de la palabra que necesitamos confesar nuestras ofensas. Cuando estoy ofendido es mejor hablar las cosas y sanar los corazones, porque si no, las consecuencias de los resentimientos son grandes. Santiago 5, versículo 16 nos enseña: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que caminar continuamente en el amor de Dios es la manera en cómo podemos un día a la vez caminar y afrontar las ofensas para no ser atrapadas por ellas. Entonces, ¿soy víctima o me creo víctima? Porque mira que en Génesis 4:14, mira lo que Caín dice, hoy me condenas al desierto. Descarado, ya habían matado a su hermano, no recibió el consejo de Dios. Con todo eso, él se siente que no es justo. Hoy me condenas al desierto y nunca más podré estar en tu presencia. Cuando tuvo el momento de arrepentirse, de recibir el consejo, no lo hizo. Así es. Que no nos toque esto a nosotros. Hoy es el día que Dios nos está diciendo: mira, sácate toda esa raíz de amargura, saca toda esa basura, todo lo que hay en tu pasado, porque yo te he hecho una criatura nueva, te he ungido con mi Espíritu Santo. Entonces mira que aquí está el hombre: nunca más estaré delante de tu presencia. No la valoró. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cómo quedó? Esas son las consecuencias de vivir resentido. Esas son las consecuencias de un hombre que no perdona a sus hijos, de un hombre que no perdona a su esposa, de una madre que no perdona a un hijo, etcétera, etcétera. Esas son las consecuencias. Al final vas a terminar solo y errante por esta vida. Y como victimario, que es lo peor. Victimario. Entonces,
yo creo que Dios nos está hablando con eso de endurecer el corazón. Y déjame decirte que este corazón todos los días hay que tratarlo, todos los días, hermano, porque todos los días es desagradecido, todos los días hay que pedirle a Dios que nos ayude, leer las escrituras, mantenernos en oración, meditar y respirar profundo y acordarnos de dónde Dios nos sacó y cómo nos ha perdonado. Amén. Así es. Cuando nos atrapa la ofensa, cuando nos atrapa, ¿qué debemos de hacer? Mi amor, buscar la reconciliación. Ese es el tercer punto. O sea, si tú no buscas la reconciliación, esa es tu tarea. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Dios te perdona, pero tú tienes que quitar esa piedra y buscar la reconciliación. Amén. Dice Gálatas capítulo 6, 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, considerando al mismo, no seas que tú también seas tentado. El apóstol Pablo entiende la naturaleza del ser humano, que es impulsiva, engañosa y egoísta. Mira las condiciones que el Señor está pidiendo aquí, mi amor. ¿Qué dice el Señor que debemos de hacer? Porque es que aquí hay algo muy importante. Dice, nosotros que somos supuestamente los espirituales, dice que debemos restaurarle ¿con qué? Con mansedumbre. Así es. Y eso nos lleva a algo muy importante. Claro. Hay gente que no le gusta restaurar nada con mansedumbre. Y como nuestra naturaleza es tan engañosa, el poder ver las motivaciones del por qué estoy haciendo eso es muy importante. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios en oración. Orar para estar seguro de que sentimos en el corazón que estamos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos. O sea, que no hacerlo por nuestro propio bienestar, porque hay gente que busca la reconciliación, pero porque es que de esa reconciliación depende un negocio, depende una relación, dependen beneficios, pero ¿será que buscamos reconciliación con aquellos que no estamos esperando algo de ellos? Y cuando no oramos y vamos simplemente con lo que mi justificación, lo que yo creo, lo que se forma es un arroz con mango. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar a pelear, a criticar, a ofender. Y esto no nos va a llevar a ningún resultado. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos con este espíritu, no el espíritu, el fruto del espíritu que es mansedumbre, vas a llegar tú a criticar a la persona, pero no vas a resolver un problema. Vas a atacar a la persona, pero no vas a atacar el problema. Entonces, si tú vas en ese espíritu, la respuesta blanda aplaca la ira. Pero cuando uno va, hermano, que parece el hombre verde, aún muchos van con mal genio, pero también cogen la Biblia y dan bibliazos con ellos, sacando versículos y sacándolos de contexto ahí. No, eso nos va a ayudar para que haya un ambiente de perdón y una restauración conforme a la voluntad de Dios. Y el deseo de Dios es que seamos llenos de amor y no estemos a la defensiva. Si nos ponemos a la defensiva, ganamos. Y dice la Biblia que si tú hieres a tu hermano, si tu hermano te hiere, tú le has ganado. Quiere decir que eso es una corona más. Es una piedra ahí en esa corona hermosa. Si usted logra, hermano, que un hermano se arrepienta, un hermano llegue a un buen camino, Dios eso lo ve como un fruto del Espíritu Santo de Dios. Así es. Entonces, una de las trampas más grandes para reconciliarnos es el orgullo. ¿Sabe cuántas historias de pronto hay en tu corazón en este momento, en lo que llevamos de esta cuarentena? ¿Cuántas ofensas han guardado tu corazón en la alacena de tu corazón? Porque de pronto veías tu alacena vacía o ves tu alacena vacía y estabas esperando que tu familia, que tu mamá, que tu hermano, que tu amigo, que te ayudaran y que te tendiera la mano, y aquel que te dio la espalda, quién sabe qué situación ese también tendrá, y tú estabas esperando y eso te llevó a una ofensa. Este tiempo es tiempo de sanar el corazón, porque el único que te va a ayudar siempre es Dios, pero de resto siempre lo que el Señor haga a través de los hombres es pura misericordia y nadie está en la obligación de ayudarnos siempre. Solo Dios y su amor es el que siempre nos va a ayudar. Entonces guarda tu corazón de eso y comienza a sacar y a buscar la reconciliación. Llámalos tú, háblales tú. Aquellos que tú estabas esperando que te ayudaran y no lo hicieron,
Tú háblales, dales palabra del Señor. Apocalipsis 3:18 nos dice que debemos nosotros de reconciliarnos, pero el orgullo es un gran enemigo. Dice la palabra de Dios: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Sí, porque a veces no vemos. De hecho, el Señor está hablando de la iglesia Laodicea. Esta iglesia Laodicea tenía un orgullo, pero tremendo. Ellos eran megalomanía, o sea, ellos mantenían ese espíritu de la perfección. Ellos se creían perfectos, ¿cierto? Y se creían la cuarta parte de la Trinidad. Entonces era complicado, la cuarta persona, ¿cierto? Entonces Dios les dice: ustedes están ciegos y desnudos. Es una condición espiritual lamentable, porque aunque eran parte de la iglesia, el orgullo no les permitía ver las cosas como eran. Entonces Dios por eso le dice: hermanos, les ofrezco unas goticas celestiales para que se abran esos ojos y no se crean lo que ustedes se creen. Y déjame decirte que muchas veces nosotros, comenzando como cristianos, nos creemos perfectos. Y déjame decirte que no existe ninguna perfección en ningún cristiano ni en ninguna iglesia cristiana, porque cuando tú llegas a una iglesia cristiana, a veces en vez de mejorarla, la desmejora. Lo único perfecto que tenemos los cristianos se llama nuestro Señor Jesucristo, y es nuestra meta a seguir. Por eso nosotros debemos siempre de andar con un espíritu de humildad para poder entender y ver las cosas de otra manera. Sí, porque el orgullo impide que enfrentemos la verdad. Cuando hay orgullo, nuestro corazón es como si hubiese un manto que nos cubre, y que ese manto parece que también cubriera la ofensa, y a veces no queremos admitirlo. Entonces, al no admitirlo, no podemos resolverlo. Cuando no admito que en verdad estoy ofendido, ¿cómo lo voy a afrontar? Y lo más importante entonces es tener un corazón humilde y admitir cuando estoy ofendido para poder afrontar y poder sanar. Por eso es que hay que ir a la oración. Así es. Para que el Señor quebrante nuestro corazón, y aún esos errores que tenemos escondidos, quien podrá entender sus propios errores, el Señor escudriña hasta lo más profundo y podamos llegar con una actitud como debe ser. Amén, amén, así es. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. O sea que la ofensa es un lazo del diablo. Impresionante. Sí. Hay cosas muy difíciles de perdonar, imposible en nuestra humanidad de perdonar. Una violación a un hijo, una hija. Hay cosas muy duras. Por eso solamente el Espíritu de Dios nos puede llevar a perdonar. Y sabes, si hay alguien en la Biblia que tenía un espíritu de perdón y de humildad y admirable, era José. Sí. José no era un hombre solamente que Dios le da un gran sueño y Dios estaba con él, sino que solamente Dios sabe también por qué lo escogió. Porque en la prueba, en los momentos de resentimiento, porque usted conoce la historia de José, cómo fue resentido por sus hermanos, cómo lo vendieron, cómo lo metieron ahí en esa fosa, cómo sufrió y cómo estuvo tanto tiempo preso. Pero mira lo que dice Génesis 50 cuando se encuentra con ellos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Qué lindo. A mí siempre, cada vez que yo he predicado esta palabra, me ministra el corazón. Si aún mi Dios nos ha perdonado y se humilló hasta la cruz por nosotros, y aquí podemos ver un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios, un hombre con un corazón humilde? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Había un propósito, cómo Dios usa a este hombre. José indiscutiblemente sabía lo que era un espíritu perdonador. Usted conoce la historia, léala las veces necesarias. Fue calumniado, tuvo preso mucho tiempo, pasó mucho trabajo. La mujer de Potifar lo traicionó con una gran mentira también. Pero este hombre
con todo lo que sufrió, cuando vio a sus familiares, dijo, no, yo no soy Dios, yo soy un hombre bendecido por Dios para bendecir. Él caminaba conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el amor. Amén. Por amor, multitudes de errores, de pecados son perdonados. ¿Cómo salir de la ofensa? De pronto podemos decir en este punto, amén, yo entiendo, recibo esa palabra, tengo cosas en mi corazón, hay cosas que me duelen en mi corazón, pero ¿cómo salir de la ofensa? ¿Cómo puedo hacerlo? Número uno, para salir de la ofensa debemos de ser amables, como cuando alguien se quiebra los huesos y tiene que caminar con cuidado hasta que se restauren. Debemos de ser amables con todas las personas y sobre todo con aquellos que nos han ofendido. Ser amables trae sanidad. Amor, lo que hablamos ahora de ser humildes. O sea, si no hay humildad en nuestro corazón, no hay manera. Así es. No hay manera, o sea, no es posible. Así es. Cuando somos reflexivos, cuando pensamos en la dificultad y podemos ver nuestro corazón y podemos ver si lo que estamos haciendo lo hacemos con sinceridad, que lo hacemos sin egoísmo y que reconocemos que nuestro corazón es engañoso y perverso y que por eso tenemos que examinarlo y somos reflexivos con nosotros mismos. O sea, esto quiere decir mirar el problema, poder evaluarlo desde mi posición y mirar, aquí fallé, aquí me faltó, esto lo puedo hacer, yo debo de pedir perdón. Eso es lo que debemos de hacer. Para ser una persona que perdona, salir de la ofensa, debemos tener mucho amor. Mucho amor. Jesucristo, cuando está en la cruz del Calvario, le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, eso es mucho, mucho amor. Él ahí en ese momento está diciendo, yo los amo y morí en la cruz con mucho gozo para que ellos fueran salvos. Entonces, el amor, el vínculo perfecto. Así es, así es. Y de pronto esta noche, a través de esta palabra, el Señor te ha traído personas a tu corazón, de pronto de ofensas que no has resuelto. Si el Señor te ha hablado en esta noche, de pronto te ha traído relaciones del pasado o de pronto del presente y tú tienes guardadas cosas en tu corazón por esas personas, el Señor te ha mostrado. Qué importante es poder reconocerlo. Pidamos al Señor en esta noche que el Espíritu Santo escudriñe Amén. aún lo más profundo de tu ser. Que tal vez esas cosas que tú has pensado que ya sanaste o que has perdonado, porque muchas veces uno cree que ha perdonado, pero apenas le toca a uno la herida, el ayay es fuerte. Hoy pido que el Espíritu Santo de Dios te ministre y que tú puedas decirle al Señor en esta noche, Señor, yo quiero perdonar, ayúdame a perdonar, así como tú me perdonaste. Quiero quitarme esta carga tan fuerte y yo sé que la bendición de Dios va a llegar a tu corazón de una manera sobreabundante. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre precioso, porque reconocemos, Señor, que pecamos contra ti cuando no perdonamos a quien nos han ofendido. Y queremos en esta noche, Señor, arrepentirnos de eso y pedirte perdón. También reconocemos, Señor, que no podemos perdonar si no es con tu ayuda. Padre mío, cancela cualquier deuda que haya Amén. en el corazón de algún hermano, Señor, que sea cancelada esa deuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre precioso, que la unción del Espíritu Santo de Dios le estorbe en este momento todo odio, todo resentimiento, Amén. toda falta de perdón, y que por lo contrario el amor de Cristo se derrame, Señor, de una manera sobrenatural. Amén. Para que Él también pueda experimentar esa manifestación de amor, y que todo odio, todo resentimiento, Señor, se vaya de sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, decidimos en nuestro corazón perdonar a todos los que nos han ofendido, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú los bendigas, Señor, porque no nos deben nada. Tú, Señor, y tu sangre preciosa lo cubre todo. Así es, Señor. Gracias, Dios, Señor amado, que Así seas es, tú Padre. sanándoles, que seas tú bendiciéndoles, Señor, y que ellos también puedan tener una relación estrecha contigo, Señor, como tú la tienes con cada uno de nosotros. Amén, Señor. Dijo el Amén. Señor, bienaventurados los limpios de corazón. Que el Señor nos limpie todos los días, Amén. hermanos, y que el Señor me los continúe bendiciendo. Y un fuerte abrazo, Así que hoy, como siempre les digo en la iglesia, si hoy sabes que hay alguien que llamar, alguien que escribirle una notica por WhatsApp, hazlo con amor,
y hazlo de corazón. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, te enviamos un fuerte abrazo. Amén. Amén. Solamente te recordamos que envíes todas tus peticiones a nuestras redes para orar por ti, por el WhatsApp o el Messenger, o también puedes enviarlas en el Facebook. Puedes poner allí tus peticiones de oración, oraremos por ti. Gracias a todos aquellos que también respaldan y apoyan este ministerio. Que Dios les bendiga al 100%. Y recuerda seguirnos en las redes. Y si el Señor habla a tu corazón, entonces hoy voy a decir como dicen muchos, dale manito arriba. Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Amén.